Bienvenidos al taller de actores profesionales. Acompáñenos a descubrir quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores. Con una trayectoria de más de 28 años, nuestro invitado de hoy ha incursionado en teatro, cine y televisión. Debutó en cine con la película Viajes del Botón de Francisco Franco y posteriormente participó en películas como Principio y Fin de Arturo Ripstein, Las Delicias del Matrimonio de Julián Pastor, El Amor de tu Vida S.A. de Leticia Benzor, Perfume Efecto Inmediato de Alejandro Gamboa, por la cual fue merecedor a una Diosa de Plata, Efectos Secundarios y Casi Divas, ambas de Isa López, entre otras. Ha participado en teatro cabaret construyendo una prolífica carrera. En sus inicios en el Teatro Bar El Hábito, fue dirigido por Jesús A. Rodríguez, caracterizando a personajes críticos escritos por Malú Guacuja del Toro, solo por mencionar algunas de sus incursiones. Además, se ha distinguido por su trabajo televisivo, ámbito al que ha llevado a su entrañable personaje de La Roña, basado en la personalidad de María Félix, así como en espectáculos independientes presentados para manifestar, a través de su personaje fársico, una crítica de humor negro al mundo del espectáculo y la cultura. Es un actor comprometido, prolífico y crítico, como también ha sido defensor de temas como la diversidad sexual y en proyectos como Save the Children International y Yoga de la Risa. En TAP tenemos el orgullo de presentarles a Darío T. Pie. Un placer, querido Darío, que estés con nosotros aquí en TAP. Igualmente, muchas gracias. Y un gran gusto. Vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Va. ¿Dónde naciste y cómo fue que decidiste dedicarte a la actuación? Yo soy del DF, nací en 1962 y la infancia estuvo plagada de eventos de exhibicionismo Sí. que fueron dándome una idea de lo que me gustaba y de cómo lo gozaba. ¿Cómo cuáles? Fíjate que fui Boy Scout Sí. y en un campamento nacional, que éramos como 1,200 niños, me tocó hacer un juego que se hace en la fogata, una fogata inmensa además. Y logré hacerlos reír al punto de que yo ya nada más veía las suelas de los zapatos. Y en ese momento hasta me espanté porque lo había hecho en mi grupo, que bueno, un grupo de 40 personas. Pero era tanta gente riéndose de lo que yo hacía que empecé a sentir una inhibición fortísima. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Como 11 años. Y pero lo recuerdo gratísimamente porque recibí muchas felicitaciones. Pero sí hubo un momento de pánico, dije... Dudé, pues no sabes, ¿no? Como no sabes diferenciar esta cosa teórica intelectual entre realidad y ficción. Yo decía, están burlando de mí. Pero yo decía, pero lo que hago los hace reír, sigue haciéndolo. Y entonces, bueno, ahí fui integrándolo, hasta que se me quitó la vergüenza. Platícanos, ¿cómo fue tu trayecto de formación actoral? ¿En qué escuelas estudiaste, Darío, y por qué estudiaste en esas escuelas? Fíjate que mi hermana estaba en la Boca 2 y entró al taller de teatro y yo me colé, yo estaba en la secundaria. Yo nunca entré al Politécnico ni a la vocacional, pero disfruté de los beneficios de tener un maestro de teatro durante esa etapa. Y justamente de ahí brinqué a trabajar ya que me pagaran un sueldo como actor. Estaba yo estudiando periodismo, entonces y una amiga me recomendó. Quería ser periodista. O tal vez estudiar relaciones internacionales, estaba en un tronco común. Y entonces una de estas compañeras de secundaria y preparatoria, que ya estaba como profesional, un poquito mayor que yo, me recomendó y empecé a trabajar antes que estudiar formalmente. Trabajé un par de años
entre esa obrita infantil en la que yo hacía un microbio, y entonces siempre digo que empecé desde la escala unicelular en esto, empecé de virus y llegué a roña, así que bueno, creo que hay congruencia en el camino, ¿no? Entonces, pues fue al tiempo, junté lana, me pude pagar unas clases, entré con el maestro Sergio Bustamante, también entré al CEA en Televisa, iba en la mañana y en la tarde a clases. Y pues aprendí todo lo que pude, tuve al grandioso Guargüelles de maestro, a Phil de Canter, a Julio Castillo lo tuve también de maestro y a Sergio mismo. Y luego brinqué con Gurrola a la locura, a la improvisación, al epifenómeno, y luego al orden y a la estructura con Héctor Mendoza y Flora Dantus. Y además en medio de eso, mi vida oscura con Jesús A. Rodríguez y Fernando Luján, mentores míos del cabaret, porque el cabaret nos enseña, el cabaret se te presta y te dice, no, eso está horrible, o eso está padrísimo, no hay más. ¿Cuál fue la primera obra en la que trabajaste, Darío, y cómo fue esa experiencia? La primera. La primera. No importa la edad, ni aunque, aunque sea amateur. Aunque sea amateur. Era una obra en donde se hablaba de Lerdo Chiquito, aquella mueblería. Y yo era el hijo de una pareja disfuncional, obviamente. Y fue una obra que dirigió mi mamá en la Asociación de Colonos de Viveros de la Loma. Esa fue mi primera experiencia teatral. Aunque siempre les hice show en la casa a mi mamá y mis hermanos. Claro. Cuando decidiste ser actor, Darío, ¿te apoyó tu familia? ¿Cómo reaccionaron? Mi mamá hizo así. Y mi papá mordió el puro, porque fumaba puro. Y me dijo, te vas a morir de hambre, porque mi papá era catalán. Y yo le dije, no, pues apóyame, págame la colegiatura, no seas así. Está bien, te la pago, pero te vas a morir de hambre. Le dije, mira, tú te has dedicado a 80,000 cosas en la vida y nos has sacado adelante. No veo por qué yo no pueda hacer lo mismo. Tienes razón. Y ese fue, ahí empezó. ¿Cómo llega a tu vida una obra de teatro titulada Enemigo de clase? Fíjate que gracias a Alfonso Arau, que contrata a Mario Iván Martínez, se lo lleva de la obra. Para ser como agua para chocolate. Exacto, exactamente. Sí. Así llegué. ¿Y cómo fue esa experiencia? Platícanos. ¿De qué iba la obra dirigida por Benjamín Kahn? Pero fue muy particular porque reunía un grupo de actores que de alguna manera representaban una generación, ¿no crees? Está cierto en eso, sí lo era, y además creo que las cosas tienen una causa, aunque la desconozcas. Y a mí el espectáculo no me gustaba para nada, pero... ¿Por qué no te gustaba, Darío? No me gustaba porque yo tengo mis gustos, y no me gustaba para nada. ¿No te gustaba la dirección? No me gustaba la historia, no me gustaba de qué iba, de 5 o 6 locos ahí encerrados, sin sentido. Yo siempre huía a eso en mis amistades, a quien yo veía así de desbalagado, no me juntaba. Y estos eran una bola de desbalagados. O sea, digamos que soy un actor caprichoso, pero era de urgencia y era una cosa de amigos, todos amigos. No pero fue muy exitoso el montaje. Muy exitoso, pero hubo un proceso interesante. A mí me toca copiar lo que ya había hecho Mario Iván, y yo lo detestaba. Lo detestaba. Y me saboteé. Y entonces estaba pintando mi casa, el techo y las paredes, no sé qué, y de plano se me fue la escalera y me hice pomada un pie. Y entonces, con el dolor horrible de pata, pero bien feliz por dentro, le hablé a Benjamín, le dije, no voy a poder dar función. Yo odiaba ir, te lo juro, odiaba ir a trabajar. Nunca me había pasado. Y entonces me dijo, lo siento, pero te tienes que presentar. Y es mi gran cuate, entonces dije, bueno, ya manita de puerco, y pues sí voy, ¿no? Pues ni modo, pero además llegué con yeso y con muletas y todo cambió porque el montaje se tuvo que modificar para que yo pudiera usar las muletas en un espacio muy chiquito. El teatro Santa Catarina. Y entonces ya no tenía que hacer a fuerza las cosas que me chocaba hacer de lo que hacía Mario Iván, que no era por ser Mario Iván, no me gustaba, yo hubiera hecho otra cosa, y entonces hice lo mío, ¿sabes? Hice mi creación y fui muy feliz y acabé siendo el más feliz en esa temporada. ¿Cuál era la situación política y social
en el inicio de tu formación. Y te quiero preguntar esto, ¿hay algo especial que haya marcado tu vocación como actor? Fíjate que no. Era más bien un karma. Tenía que conocer a cierto número de gente y entrar en interacción. Yo no creo que yo haya venido a ser actor. Yo creo que vine a aprender a amar y a perdonar cosas de vidas pasadas, básicamente. Y tuve que, no sé, de alguna manera tener un tipo de talento para poder participar, porque si no, no cuaja la situación. No conoces a la gente con la que tu vida va a dar giros inesperados y ese es el gran aprendizaje. Claro. Para mí el compromiso de la actuación es como el instante mismo de estar frente a la cámara o frente al público. Y yo no soy actor ni de antes ni de después. O sea, ¿sabes? Hay gente que es actor todo el día y yo no. Yo soy yo el resto del día. Muchos me califican de frívolo por esto. Aún así lo hago con mucha entrega en el momento en el que hay que hacerlo, ni antes ni después. No creo en el actor que se queda pegado en el personaje, aunque me he propiciado algunas experiencias así. En alguna fiesta llegué disfrazado de la doña y toda la noche estuve fregando con el personaje, pero porque yo quería, claro, no porque estuviera loco. Que ser malo es una forma de locura, ¿no? ¿Cuáles son las influencias que han aportado más a tu trayectoria? Jesús Rodríguez y Gurrola, porque abrieron el campo de la validación de la improvisación. Yo tenía dotes para la improvisación, pero no está considerado ni como un oficio, ni como un arte en la época en la que yo estoy incursionando en esto. Más bien todo es disciplina y ser muy obediente. Es como ser soldado, ser actor, ¿no? Te empinas, ¿no? O sea, aquí se hace lo que dice el director. Y si te pones rebelde, eres conflictivo y probablemente no dures en el proyecto. O acabes siendo una experiencia muy amarga. Hay que ser muy obediente. Y yo soy todo lo contrario, soy muy rebelde. Y siempre lo fui. Tengo 3 remolinos, ahorita me los contaron. Entonces, aprendí a hacerlo y a amar ser esclavo de la voluntad de alguien más. Y hacerlo con tal exactitud que pues, me abrió las puertas para muchos lugares. Porque si eres eficiente, la gente te quiere. Pero entonces un día volvió a salir lo rebelde. Y fue gracias a la validación que le dan estas 2 personas, los 2 escorpiones además, Jesús y Gurrola, es más valioso que provenga de quién sabe dónde, del mero inconsciente, es más valioso, porque justamente más el teatro es un fenómeno vivo. Queda registrado en la cámara de cine o de tele, pero lo que es en teatro solo queda en la memoria de la gente que lo vio. Claro. Y es un fenómeno vivo. ¿Qué compromiso destacas de tu vocación como actor? ¿A quién sirves principalmente? A mí mismo. Y me ha costado muchos años aprender a ser fiel a Darío. Entonces cada vez lo soy más. Y me conmueve decirlo. Muy bien, después de una breve pausa, Darío Tepie nos va a platicar sobre su experiencia en el mundo de la comedia. Regresamos. Y bien, continuamos aquí en TAP con Darío Tepie. Darío, en la televisión encontraste audiencia para representar a tu personaje de La Roña. Mal hablada, cínica, incisiva, pero también carismática. Basada obviamente en la imagen de la doña, la actriz María Félix. ¿Cuál fue tu motivación principal para crear este personaje, Darío? Fíjate que no fue idea mía. Aunque todo tiene un porqué, como dije antes. Todavía no sé cuál es la razón de esto, en principio, pero sí sé por qué las consecuencias. En fin, voy a tratar de ser claro. Me toca hacerlo porque había que montar algo de prisa. El Hábito, un lugar legendario de teatro de cabaret, de café concierto, manejado por Jesús Rodríguez, tiene una pausa. O sea, los que éramos el elenco estable quedamos en pausa porque ya se va de viaje un mes completo fuera del país. Y deja otro grupo con otro espectáculo, el cual ella no supervisa,
pero le tenía confianza y lo deja los días en los que se abría el lugar, que era el viernes y el sábado. El día que mayor venta había y lo que sostenía el lugar eran esos espectáculos de fin de semana. Y como coincide con la emisión de la entrevista en vivo de María con Verónica Castro, pues el cabaret toma lo que está ocurriendo y lo que es un suceso para con eso hacer la crítica. Y por estaturas, como estábamos un poco ahí encabezando el asunto, Pilar Bolívar y yo, porque Jesús no estaba, pues entonces por estaturas ahí me toca hacer a María. Y bueno, pues a ver el video y a copiar el cómo hablar y ta. Yo había visto hacía años a un actor maravilloso, cuyo nombre no recuerdo, haciendo a María en una puesta de Orquídeas a la luz de la luna. Y estaba genial el tipo. Entonces yo tomé ese recuerdo como para empezar a caracterizarlo, porque yo no me parezco, obviamente no me parezco nada a la señora. Entonces, bueno, pues recurrí a mis habilidades para el maquillaje, tanto en Pilar como en mí, para que ella se pareciera a la Vero y yo a la doña. Y fue un suceso. El lugar se abarrotaba a cada función, se quedaba gente afuera, pateaban por entrar. Y de hecho, Germán Castillo, el maestro Germán Castillo, fue a ver el espectáculo y me dijo, nunca vas a ser un personaje tan bueno como este. Yo me enfurecí, porque hubo una fiesta después de la función, y cómo se atrevía que yo, que era un actor versátil, no sé qué, y heme aquí, ¿verdad? Haciendo por hocicón. Y esa es la historia y el inicio. Pasan 10 años y no lo hago mucho, pero en finales del 91-92 me invitan a hacerlo otra vez, le cambio el nombre para que yo no tuviera problemas con María, que todavía vivía, y en el transcurso de unos meses ella fallece y ahí se convierte realmente en lo que soy, un personaje fantasma, lo cual facilita muchísimas cosas porque justifica un montón de argumentos del personaje, tanto de su vida como lo que existe después de la vida, ¿no? Porque lo sustenta, ya sea que lo invente o que esté inspirado en algún texto clásico sobre la muerte y la trascendencia, pero ella lo sustenta, lo da por hecho, y eso me encanta. ¿Encontraste algo como actor en esta caracterización? Un vehículo, un envoltorio de lujo para poder poner el contenido que yo quiera, desde, como mencionas tú, una buena palabrota, que me encanta decirlas, hasta cosas sutiles y sublimes del conocimiento de los humanos. ¿De qué manera crees que los personajes que has creado, Darío, a lo largo de tu carrera, han influido en la sociedad? Pues la roña, porque lo que hago yo en los espectáculos en vivo es formular una conferencia con humor de cabaret. Entonces lo que hago es recabar muy buena información, validada, incluso no validada, pero sí de aportación, y entonces mezclarlo con el humor. Y la gente se la pasa muy bien, adquiere algo, se va con algo, y yo recibo el feedback inmediatamente. Entonces, pues de uno en uno, es como la teoría de los fractales, ¿te la sabes? ¿No? Bueno, un patrón de fractales se va reproduciendo en sí mismo infinitamente. Te acercas y es idéntico todo al anterior, pero cuando uno cambia, modifica todo lo demás. Y yo creo que así me ejemplificaría en lo que me gusta de este personaje y los espectáculos que hago. Que cuando puedo tocar la mente de alguien, en ese momento se cambian las mentes de todos. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea el efecto de la comedia con el público? Es catártico. O sea, hay dos catarsis, llorar y reírse. Y los dos puedes acabar como cochinilla en el piso, ¿no? Chillando así, ya hecho bolita y todo orinado. O lo mismo riéndote. Son las catarsis máximas de la emotividad humana, son de un poder enorme. Obviamente preferimos reírnos, ¿verdad? ¿Es el género donde te sientes mucho más a gusto? Sí, por supuesto. Me gusta además poderme reír yo en el escenario de lo que está ocurriendo, porque lo que hago con el personaje, como es autónomo, pues hago prácticamente lo que se me pega la gana en una estructura que además yo creo. Entonces la puedo modificar y puedo ir y venir y puedo hacer que la gente se despierte, reaccione en el momento en el que yo lo necesito, porque el personaje es tan impositivo que a quien ve que de repente con una palabra ya no entendió, le dio sueño, se empezó a quedar dormido. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Despiértese! Le echamos hielos en la cola, lo que quiera, pero aquí se me despierta. Me va a dormir a todos. Y entonces, esta psicopatía del personaje es muy útil, como que además todavía tenemos algo en la genética que nos gusta el chicote, entonces funciona muy bien.
Has participado en una infinidad de espectáculos de teatro cabaret. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que más rescatas y destacas de este género? Lo periodístico es lo más importante del género. Para eso se creó. Porque la comedia, cuando tú actúas comedia tienes que hacer una crítica sobre el personaje, es una cosa moral y psicológica. Pero el cabaret social, entonces pues retratas al presidente, al político, al no sé qué, ¿sabes? Y ellos sí están sujetos por constitucionalidad a la crítica, al escrutinio y al juicio del pueblo para el que trabajan. Entonces es fantástico porque se combinan arte y política. Me encanta. ¿Cuál crees que sea tu propuesta como actor dentro del género del teatro cabaret? Mi propuesta es el tono de conferencia, porque trasciende lo periodístico, porque el periodístico es actual, sí, es la noticia, pero la conferencia tiene que ver con conocimiento. Por ejemplo, lo que hago ahora, La Roña Enamorada, habla sobre el sexo, sí, como algo divino, algo que se debe trabajar y que debe ir vinculado a lo que es el cemento de la vida, que es el amor. Entonces me encanta hablar de estos temas. Entonces, y además como lo vas repitiendo y repitiendo, tú también vas creando una energía propia. Y la verdad es que vivo enamorado desde que hago ese espectáculo. Vivo con las endorfinas y la oxitocina fluyendo por mi cuerpo constantemente. Estoy feliz. Entonces encontré la manera de vivir de mi trabajo, de hacer algo que me parece artístico a mí y al mismo tiempo ser feliz. Cosa que a veces no logras en el trabajo. Digo, si estás haciendo una telenovela, que ya no las hago, pero las viví y las agradezco. Pero había momentos que decía, ¿qué hago aquí? Claro. ¿Qué géneros dramáticos te gustaría explorar? Me gusta la combinación de realidad basada en la improvisación y la ficción. Hice un cortometraje, es que también me inicié como cortometrajista, con Vanessa Bauche, una cosa que se llamaba Techo Blanco, que sí es un albur para los que lo piensen. Queríamos ponerle un nombre y nos empezamos a burlar de Salma Hayek y su ventana rosa, entonces dijimos, pues llame Techo Blanco. Y así se llamó, Hice un documental falso documental, y me encantó cómo quedó. Rompí toda la estructura, todo el mundo me regañó, pero logré un fenómeno para mí particular. Si lo ves 2 veces, te orinas de la risa. A veces, la segunda vez que ves algo chistoso ya no te ríes. Aquí pasa al revés. Lo ves y dices, ¿ah? Y lo vuelves a ver y empieza la carcajada. Entre más lo ves, más funciona. Sí, yo lo daría así en función pasado 2 veces. De todos los proyectos en los que has participado, ¿cuáles destacas en tu carrera y por qué sería? Mira, hay una obra muy importante. Soy malo para los nombres, pero el autor es fantástico, se llama Histeria, la montó Aurora Cano, y tuve entonces el regalo de la vida de trabajar con Héctor Bonilla y La Prudencio. Entonces, la obra trata de un tema que a mí me parece fundamental, que se habla poco, porque avergüenza, porque da horror y las consecuencias también son terribles, e involucra toda una cuestión penal, que es el abuso a menores. Entonces son los últimos momentos de Freud en morfina, porque pues, tenía unos dolores horribles, y además era un junkie, le gustaba la coca y le gustaba todo. Y alucinando que se le mezclan sus fantasmas y Dalí entre ellos. Entonces se juntaron 2 cosas, un tema que para mí es muy importante, las consecuencias de esto, la historia, cómo además se desmitifica Freud, y por otro lado hacer este personaje que me toca como por herencia genética, por mi sangre catalana. Entonces para mí fue un deleite hacer un personaje en donde yo le hacía un homenaje a mi papá. Sí me parezco un poco al Salvador Dalí más de esa época, me divertí como loco. ¿Cómo creaste el personaje de Dalí? Pensando en mi papá. Pensaba en yo me burlaba constantemente de mi papá. Mi papá, vivíamos en Tlalnepantla y él no podía decir Tlalnepantla. Ya sabes, mi tlapalería y cosas así. Entonces, nos la pasábamos burlándonos de él. Y me sirvió muchísimo tener el recuerdo. Entonces era tener en el corazón a mi papacito y por otro lado hacer parte de un proyecto que el contenido es importantísimo, importantísimo.
¿Cuáles son las diferencias esenciales que encontraste entre actuar en cine y en teatro? La proyección, básicamente, tienes que modularla por los formatos, porque pues, en cine te vas a ver en una pantalla grandotota y si te hacen un acercamiento, pues tienes que aprender a mover, quedito, las fosas nasales. Hazme un acercamiento. Te hacen un close-up y estás furiosa, entonces nada más le haces. O te asustas, pero no puedes demostrarlo y entonces mueves las orejas. Y le haces así, como perrito. Es un juego. Claro. Y te puedes involucrar todo lo que tú quieras. Una vez hice un comercial en donde la directora me decía, es que era de un refresco, pero ella quería que yo me volviera loco. Yo le decía, ¿estás segura? Sí, tiene que ser vivencial. Yo le decía, pues es un anuncio. Pues el susto que se pegó, Claro. porque uno puede provocarse por respiración, pues un trance. Y ya no había quien me parara. Y ya que me calmé y recuperé la respiración, le dije, ¿ya ves? ¿Quieres otra? Y la tipa pálida, ¿no? Te quiero preguntar si te resulta tedioso o refrescante el actuar en televisión. No y sí. Yo separo muy bien lo que a mí me gusta. Porque además también he adquirido cierta... Ay, no sé cómo decirlo sin que suene petulante. Como que te vas ganando el derecho a sustentar tu criterio. Y a mí el melodrama me parece un género que ya no debería ser parte de nuestra cultura emocional. Ya deberíamos estar más en la comedia, ¿sí? Que es mucho más inteligente. Y que es la tendencia de lo que se está viviendo. Y la tendencia, claro. Y no excluye los conflictos humanos, simplemente los critica, porque sin crítica no hay crecimiento. ¿Sientes que el público todavía tiene una barrera para permitirse ver otro género dramático? Es un doble play, es entre que los acostumbran y entre que luego ellos ya no quieren cambiar. Y les quieres dar otra cosa y ellos ya no quieren su misma cosa. Y entonces, pues es poco a poco. También tiene que haber voluntad, como en la política, de que las cosas den un paso más. Ya ahí va, porque hay tanta competencia que la gente empieza a decir, bueno, a lo mejor sí probamos algo nuevo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre fama y éxito? ¿Y cuál ha sido tu búsqueda? Muchas veces, muchas cosas. De repente me he ido por la lana, de repente me he ido por la fama, de repente me he ido nada más por sustentar el éxito como una presencia. Lo he hecho en diferentes momentos probando y creo que hay que ir haciendo un balance, poniendo un poco de cada uno. Más lana, eso sí. No sé si estés de acuerdo, Darío, que el trabajo de actor requiere sacrificios. ¿Y sí. ¿Qué crees que sea eso? Pero ya está un carnicero que se levanta a las 4 de la mañana, tiene que hacer sacrificio, levantarse a las 4 de la mañana. ¿Pero qué crees que sea ese motor que sigas en esta profesión de actor, por lo cual ha valido la pena en muchos casos de sacrificar algo de tu vida personal? Porque hay vida personal dentro del trabajo también. No lo sacrificas todo. Cuando solo me he sentido es porque he sido el director. Porque el director siempre es una presencia de soledad para sí mismo. Pero cuando estás en todo, cuando también escribes, cuando también actúas, porque me ha tocado hacer de todo. Desde engrapar el vestuario, ahorita sale, hasta maquillar a todo mundo, hasta escribir el sketch de un momento a otro y actuarlo, desde luego, y mover las navajas de la luz, porque también hay que hacerle de técnico. Es una cosa muy integral, basado en la pobreza. Muy bien. Después de una breve pausa, le toca al público aquí presente conversar con Darío Tepie. Continuamos. Estamos de regreso en el taller de actores profesionales. Darío, te dejo conversando con el público aquí presente y yo regreso en un rato, ¿te parece? Me parece. Muchas gracias. Hola. ¿Qué suceso en tu vida marcó un cambio de rumbo en tu carrera y que te hizo decidir ser tu propio proyecto? Bueno, cuando yo empecé a hacer el personaje que se llama La Roña, ocurrieron muchas cosas padrísimas. En primer lugar, me convertí en autor de lo que hacía. Ya lo había hecho, pero no estaba consciente.
Y empecé a explorar un campo de investigación personal, de qué me gusta a mí, qué quiero entender de la vida, y entonces se lo he depositado al personaje, y entonces se ha vuelto una especie de vehículo de lujo y con autoridad, por lo que representa María Félix en este país, pues muy útil, muy sensacional. Me empoderó. ¿Qué personaje ha sido el más difícil de interpretar para ti en tu carrera? Uno que me salió muy mal. Por eso sé que era difícil. Era un personaje en una película que se llama Santitos. Me costó mucho trabajo hacerlo. No era tan complicado ni tan difícil en realidad ahora que lo veo, pero todo salió mal, ¿sabes? Y entonces lo sufrí muchísimo. No necesita uno estar todo el tiempo en placer para hacer su trabajo, pero este fue particularmente difícil. Tenía que cargar un conejo, cochino conejo, pesaba como 6 kilos. El pelo se me metía en la nariz y me volvía alérgico a ese pelo. Y además se orinaba y se zurraba encima de mí y me pateaba y me hacía sudar como puerco. Lo odiaba al conejo, entre otras cosas. Me gustaría saber si es importante el tiempo que se lleve en esta profesión o si lo importante es la dedicación y la disciplina que uno empeña en esta profesión. Es un proceso mental y uno crea las pautas. Es una combinación entre lo que se llama el destino y lo que uno crea. Entonces todo puede ocurrir. Yo en esta carrera he visto de todo. Desde estrellas instantáneas que duran el día que salieron, hasta estrellas instantáneas que se vuelven eternas, hasta la gente que se vuelve estrella por su trayectoria. O la gente que es olvidada. De todo, he visto de todo. No hay una constante, es lo que cada quien crea. Como creación y como creencia, que son lo mismo. ¿Qué tanto estudias tus personajes? Hay personajes que los agarras de entrada así. Esto es mío. Y otros que te ponen como un reto. Hice una película que se llama Una papa sin catsup, que nosotros le decíamos la caca con catsup. Si ves la película entenderás por qué. Y me ofrecen un papel que se llama El Naco y yo llego vestido así al casting. Pues yo le decía al director, o sea, pero ¿por qué me llamaron a mí? No es porque tengo mi parte naca y la gozo, pero, ¿sabes? Es una cosa de tipos. Y me dijo, no, yo quiero que lo hagas tú. Y dije, va. Y me encantó hacerlo. Me gustó hacerlo, aunque la película es, como dije antes, me encantó entrar a otra parte mía que sí tenía y me encantó. Todo es como de disfraces. Pero la experiencia fue muy dura, hacer esa película fue muy difícil. Ya se imaginarán por qué. ¿Qué crees que te diría María Félix si la tuvieras así en persona y viera cómo ha evolucionado su caracterización, que lo haces también increíble? Me diría que me adora. Gracias. Antes que nada, felicidades. Gracias. ¿Y qué haces para que tu espectáculo tenga una crítica y a la vez que tu improvisación tenga un formato dentro de tu show? La improvisación es un fenómeno de ocurrencia estandarizada, ¿sabes? Tú creas una sinapsis de que en el momento en el que se abre un hueco, porque una palabra, como básicamente todo es lenguaje hablado, cuando una palabra abre a la distorsión a la cual los mexicanos somos muy afectos con el lenguaje, por divertirnos, eso lo vas haciendo un mecanismo automático, una sinapsis. Tus células cerebrales están acostumbradas a reaccionar y conectarse cuando se requiere. O ya están fijas, entonces nada más que se enciendan. Y es así como yo explico científicamente lo que Gurrola llamaba el epifenómeno G, que era meterse a una caja negra y sacar lo que fuera. Aunque fuera una tarántula, ¿no? O a lo mejor era un diamante, lo que fuera, pero todo era válido. Y se estandariza en el cerebro, pero nunca sabes qué va a ocurrir, y eso es divino.
porque de repente escupes cosas y el público las escupe, que hacen que todo eso se vuelva absolutamente hilarante. Y todo el mundo goza. Por ejemplo, el otro día en el show yo hablo sobre sexualidad y hablo sobre lo que idealmente deberíamos concretar para nuestros jóvenes como educación, y es básicamente llegar sin intercambio sexual hasta los 21 años. Y entonces del público una jovencita dijo, y entonces se volvió evidente y patente pues que ella tendría 15 años y ya no era virgen, y le parecía ridículo esperarse otros 7 años a probar las delicias del sexo, y que qué estúpida la que lo haga, ¿verdad? Entonces, con un comentario nos contó su vida y ya no hubo que hacer nada más que disfrutarlo. Todos nos reímos en cuanto entendimos lo que ella misma con un había contado. Es maravilloso ese fenómeno. Lo otro, pues, es juntar conocimiento útil para los demás. Lo que uno considera útil para sí mismo y para los demás. Gracias. ¿Qué encuentras que te aporta la complejidad de tu maquillaje a los personajes? Es decir, ¿lo tomas como un punto de partida, lo que ves ya una vez maquillado? ¿O es un apoyo, una herramienta? Es un gran apoyo, por supuesto. Nosotros vivimos más por nuestros sentidos físicos, y la vista pues es un privilegio que no valoramos lo suficiente, y cuando uno lo explota, pues crea este personaje que es un personaje muy pop en su creación. Su materia es muy pop, es un cartoon humano, y me gusta pensar así. De hecho, en el maquillaje hay animales. La nariz es un antílope, los ojos son unos gallos peleando, las cejas son 2 delfines, trae un torito aquí en el mentón, la boca es un poema que le regaló Guadalupe Amor, y las mejillas no son mejillas, son mejillones. Y tiene una luna nueva y tiene 2 soles, que son 2 mini brutos que se robó de los Churubusco. Eso es mi maquillaje, y así incluso es como cuando te hacen prestidigitación personal con cartas, que es de mesa, 1 a 1. Así, cuando el personaje está muy cerca, que rompe la ilusión porque ven mi volumen real, entonces les hago el juego que te acabo de describir. Es como cabaret de mesa, ¿me entiendes? Y eso me da un gran apoyo. Además, cuando yo ya me veo todo puesto, inmediatamente tengo que ser eso, porque si no es ridículo. Yo quería saber, más bien pedirte un consejo para todos los nuevos actores que estamos como incursionando apenas ahora sí que, en la actuación. Quería que me dieras un consejo de cómo puedes irte abriendo camino en la industria, ya sea televisiva o cinematográfica, aquí en México. Créala tú. ¿Eres una creadora? Créala tú. ¿Quieres hacer tele? Róbate una cámara. Es decir, pídela prestada o ahorra o tarjetazo o lo que sea, camarita, y empieza a hacerlo. ¿Quieres hacer teatro? Tingladito vecinal, o sea, en tu casa, hazlo. Y piensa además que debe ser tu modo de vida, tu sustento. Nunca lo separes. Siempre dale un sentido práctico. Ahorra, administra. O sea, no te alejes de la parte concreta de la vida, porque nuestro trabajo varía muchísimo. Y cuando le pegues, no lo sueltes. Sé tú misma. Si te gusta disfrazarte de musaraña, diviértete y hazlo. Si quieres ser la más bella, junta dinero y opérate todo. Haz lo que quieras. Es tu vida, es tu experiencia. A nadie se le debe negar, ni obligar. Hay gente a la que obligan a hacer esto porque es muy bella. Y hay gente feísima que quiere ser esto y se lo niegan porque es feísima. Y hay gente feísima que son maravillosos actores. Y luego los que creen que su belleza o su fealdad no es un obstáculo, la triunfan. Hay espacio para todos. Gracias. ¿De qué? Hola, ¿qué es lo que te hace más feliz en la vida? Ay, mira, ver a mi mamá bien me hace muy feliz. Es el ser al que más amo en la vida. Y tener buenos amigos, que tengo, o sea, me faltan dedos, me considero afortunado, y tener un rango razonable para mí de libertad de acción y de pensamiento. Eso me hace muy feliz. Gracias.
Muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas. ¿Cómo te trataron? Muy Darío? bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas. En una me extendí mucho, pero, importa. pero era buena anécdota. No importa, estás en tu casa. Gracias. Cuando regresemos, vamos a continuar aquí en el taller de actores profesionales conversando con Darío Tepié. Sigan con nosotros. Continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Darío Tepié. Darío, yo creo que desde los inicios se ha vinculado siempre al arte con el entretenimiento. La lectura de libros y la poesía, luego ir al teatro, a los conciertos y más tarde al cine, eran consideradas como el entretenimiento óptimo de la época y por consecuencia de este deseo inicial, el público terminaba accediendo al arte también. Eso lo cambia todo la tele, porque deja de ser un ritual el asistir, un ritual social, que es parte fundamental de la convivencia artística. La tele, puedes tener tu tele en el baño y no salir de ahí nunca. Claro. No te obliga a nada. Bueno, y aparte ahora en el presente, Darío, la tecnología ha desarrollado nuevas formas de representación y entretenimiento también, como los videojuegos, espectáculos en entornos digitales, exposiciones y conciertos en cualquier parte del mundo que podemos acceder en cualquier momento desde nuestra computadora. Todos estos entornos de representación compiten ahora continuamente con el entretenimiento en vivo que el arte ofrece, por ejemplo, en un museo, en un teatro, en un concierto. La pregunta es esta: ¿de qué manera podemos llamar la atención de las nuevas generaciones de espectadores a la observación y participación del arte en vivo? Porque lo gregario no se nos va a quitar nunca. Eso, que ni qué. Va a haber algún momento en el que pareciera y peligroso, el que la gente ya no conviva y todo sea virtual, pero la gente no puede estar sola en un estudio con una pantalla. Siempre va a buscar a alguien y eso va a conectar con alguien más, donde se desencadene el evento social. Ya sea una fiesta, porque una fiesta es muy válida también. También puede ser incluso a veces un evento artístico. Hay borrachos muy chistosos. Y de ahí hasta el ir apreciando y definiendo tus gustos. Si eres un joven universitario, en algún momento te obligarán a tener contacto con espectáculos o con arte en vivo, y eso te obligará a apreciarlo. Y tal vez ahí conoces a la chica de tus sueños, y entonces el arte tiene una connotación amorosa y cambia tu vida. Y de ser un ignorante, yuyo, acaba siendo, no sé, un erudito de arte o el gran artista. Pero implica el contacto social. Como siempre. Es un fenómeno que nada más se puede dar así. Lo otro está muy práctico y está muy padre, poder tener amigos en Australia y lo que quieras. Pero, ¿sí? Esto nunca no lo vamos a dejar pasar, es una gran oportunidad. El siempre estar con alguien es una gran oportunidad, porque amas a esa persona o incluso porque la detestas. Es una gran oportunidad, a lo mejor estás a punto de cometer la mejor de tus venganzas. ¿Qué opinas de las redes? Como dice la roña, dice: "Oye, a mí me encanta la venganza porque no hay nadie más feliz que yo cuando me vengo". ¿Qué opinas de las redes sociales, Darío? Me encantan y me dan hueva, las dos cosas. O sea, cuando tengo ánimo y tiempo, tuiteo. Y de repente pasa un rato ahí. Y digo, todavía siguen añadiendo personas. Digo, no he escrito en 15 o 20 o en un mes. Y me encanta porque es una especie de conciencia colectiva. A veces con basura, pues hay de todo, pero también está padre que de enterarse de cosas. ¿Cuál sería tu nostalgia? ¿Qué hemos perdido? Memoria mucha. Porque en la inmediatez tampoco. De repente hay genios jóvenes que dicen, quiero rascarle, irle más allá. Y entonces son los que abren camino para otros. Pero en general van a la inmediatez y al consumo de imagen, de música, de no sé qué. Todo muy inmediato, todo así. Pop, ¿no? Pop. Como así de... O sea, de repente un sonido describe muy bien lo que es la esencia de un movimiento. Y luego se les olvida que hay atrás, ¿no? Por ejemplo, le preguntas a gente joven hacia B, ¿tú sabes quién es Mantequilla? Te va a decir, no, ni idea, ¿no? Y es este genial actor que era el compayito siempre del protagonista, que sin él no había gracia en la historia. No había el elemento chusco, no había el elemento ligero, bonachón, bondadoso, sufrido, ¿sabes?
con el cual muchos se pueden identificar y fue adorado en su tiempo y una gran estrella y ahora ni quien se acuerda. Ese tipo de memorias, y en mi campo y en otros, pues peor, Nicolás Tesla, que es el genio de genios, y ya estaríamos sin calentamiento global si alguien hubiera dicho, ay, pues es que aquí está esto, ¿verdad? Están las patentes, vamos a poner, o sea, motores de agua y bobinas impresionantes para energía libre y gratuita. El mundo sería otro. Memoria, nos falta memoria. ¿Qué importancia tiene la improvisación en tu trabajo actoral? Muchísima y nada, o sea, si me tengo que atener a lo que hay que hacer, lo hago. Pero la improvisación es un arte. Yo te quiero preguntar también esto, desde tu punto de vista, ¿crees que cualquier obra de arte lleva un riesgo intrínseco? Siempre, qué maravilla. ¿Cuáles han sido tus riesgos que te has enfrentado haciendo arte? Una vez me quedé dormido en el escenario. Y creo que fue un riesgo. No había dormido, yo trabajaba en un cabaret, salía muy tarde, la función era a las 10. Y no, en la Casa del Lago nada más tiene una salida, después una trampilla. Yo tenía que quedar en el escenario, pues me recargué, me hice bolita y me quedé dormido. Hasta que le di el aplauso a todos, me despertó, ¿verdad? Fue muy bonito. Eso creo que es, ¿de qué estábamos hablando? El riesgo en el arte. Me parece un riesgo, o sea, el riesgo de no estar en condiciones para trabajar y tomarlo. Y te ocurre que alguien al final llega y te dice, nunca habíamos visto cómo alguien mostraba algo tan íntimo como el sueño. Entonces, un error se volvió una interpretación, se volvió hasta una virtud. Muy raro fue, pero sí es un riesgo. ¿Qué podría ser, Darío, lo más entrañable que te ha sucedido en tu trabajo como actor? Hace unos 3 semanas, un mes, estuve en Hermosillo y di una función de La Roña Enamorada y fue una función bonita, un teatro muy grande que se llenó y cuando estaba en el camerino siempre recibo gente que quiere una foto o nada más saludarte y me encanta hacerlo. Entonces se me acerca una jovencita a la cual yo ya había visto en la tarde al entrar al teatro porque es un centro cultural y hay gente que estudia teatro. Le dije, ¿tú estudias con fulano? Que era quien me invitaba, sí. No sé qué, y cuando llegó en la noche, además se transformó porque de los Pans a la noche para ir al teatro estaba muy arreglada y las sonorenses, guau, Entonces de repente un mujerón ahí diciéndome que toda su última etapa vital había estado enfocada a ciertos temas y que no encontraba la manera en la que esos temas cuajaran. Y entonces me dijo que este espectáculo lo había hecho y se soltó llorando. Y yo no sabía qué hacer. Pero obviamente era una cosa muy bonita que casi no quieres tocar y una gente que te abre el corazón diciéndote que tu trabajo le significa tanto como para mostrar el llanto y, ¿sabes?, derramarlo, es lo más bonito que me ha pasado, lo más conmovedor. ¿Y lo más frustrante que te haya sucedido? Venir a tu programa. Hice mi mejor esfuerzo. No, es una broma. Es el vicio del cabaret, perdón. Pues mira, muchas cosas. Pues digo, hay una historia muy larga en la vida de la gente. Y pues unas cosas así, haces unos corajes horribles, pero no, pues uno tiene que saber dominar el recuerdo y la memoria es muy importante. Uno sabe que las cosas están ahí en el pasado, pero solo cuando te sean útiles, retráelas. Sobre todo esas. No eres un tipo muy nostálgico. En alguna época lo he sido y entonces me di cuenta de que no era nada bueno, que a mí me gusta ser alegre y me gusta estar contento. Y es algo que uno tiene que adquirir. Si tienes sinapsis de melancolía, pues tienes que contrarrestándola con yoga de la risa, que soy líder certificado de yoga de la risa. Y entonces si estoy muy presionado, me siento muy mal o estoy a punto de entrar en la crisis de la frustración, a mí me encanta el jarabe tapatío, que es el son de la negra. Y entonces me pongo a hacer ja, 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 ja,
Y ya me río y ya me compongo. Entonces, ¿sabes? No es que uno no quiera ver miedos o situaciones, las ves, pero necesitas control emocional para ver la vida y poder elegir para dónde vas. Además, la gente está acostumbrada a elegir una sola cosa, eso se llama decidir, que es cortar. Y a mí me gusta elegir y eso quiere decir que siempre conservo varias opciones de todo. En el momento en el que dejara de hacer este personaje o de actuar rentándome, me dedicaría inmediatamente a pintar o a escribir o algo que tengo pospuesto de años. Resumiendo, ¿cuál podría ser tu búsqueda como actor? Ay, quién sabe, ¿eh? O sea, te digo que me tachan de frívolo y seguramente lo soy. A mí me gusta mucho gozar y cuando las cosas me aburren, las dejo. El día que me aburra de lo que estoy haciendo ahora, tengan por seguro que lo voy a votar y no a ver quién me convenza de volver a hacerlo. Así he sido siempre. No es fácil ser así en este medio en donde te obligan a sometimiento muchas veces. El actor es el rey del escenario y el rey del set. Y todo está construido para controlar su poder. Todo conspira para que el actor no se dé cuenta de lo poderoso que es como creador. Sí, aunque lo apapachen, porque somos apapachadísimos. Creo que es parte del plan de contención del poder. Y entiendo que el papel del director es fundamental, fundamental. Pero el poder del dios, actriz, actor, no tiene comparación. Es la creación pura, o sea, además la gente llora contigo, se ríe contigo, ¿sabes? Somos como vampiros. ¿Crees que en el futuro, como ciudadanos, atendamos más al arte y al conocimiento? Sí, cada vez. Mira, yo pienso que la pobreza es intencional. Se administra miseria en el mundo, no riqueza. Se administra. Aquí vamos a dejar unos millones de pobres. ¿Por qué? Porque si se desarrollan, ¡ay, qué lata tenerlos al mismo nivel! Es una cosa de supremacía y de racismo, de no sé qué. Se administra así. ¿Qué campos de la economía se atienden? ¿Qué regiones, no? Si la América Latina, si el no sé qué, la África, ¿no? Todo eso tiene la intención de que la gente no tenga tiempo de entrar al mundo de su propio arte, de lo que le gusta hacer. Cada quien tiene un talento, aunque sea tallar, que si tejer mulitas así de paja divina, ¿no? Es lo que sea, cada alguien es algo innato. Pero si tienes que luchar por el pan y el frijol y no sé qué, y la friega, y viajar en transporte público la mitad de tu día y cosas así, es restringirte la capacidad de tu espacio libre y creativo. A menos que lo puedan hacer, pues, sí, en el transporte público, ¿no? Darío Tepié, yo te quiero agradecer esta divertida y entrañable velada. Muchas gracias. Y gracias, en verdad, por compartir tu tiempo, tus anécdotas y tu visión. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Y en nombre de TAP tenemos un pequeño regalo en nombre para de ti. Tenemos un pequeño regalo para ti. Muchas gracias. Despidamos con un fuerte aplauso al señor Darío Tepié. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y a ustedes también por atendernos. Los esperamos en un próximo programa con otra sorpresa más de talento, sensibilidad y conocimiento de la actuación en México desde TAP. Soy Oscar Uriel. Hasta la próxima.